Estadio Azteca, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Un estadio donde México no perdía un solo partido de Copa del Mundo desde 1982, donde los fantasmas de 1986 todavía flotan en el aire enrarecido, la noche en que la mano de Maradona rompió corazones ingleses. Los hombres de Thomas Tuchel entraron a ese caldero como visitantes en todo el sentido de la palabra y lo que se llevaron fue nada menos que un clásico histórico de la Copa del Mundo, una victoria por 3-2 que se va a recordar por años. Hablemos del inicio, porque ahí es donde realmente empieza la historia. México no había recibido un solo gol en todo el torneo, ni uno. 5 vallas invictas, a un paso de la historia, una defensa que había asfixiado a cada delantero que se le puso enfrente. Y entonces pasó Jude Bellingham, 2 veces en un lapso de 90 segundos. Primero un cabezazo tras un centro de Saka que silenció a 60.000 voces en un instante. Y antes de que la afición pudiera procesar lo que acababa de ver, Bellingham anotó otra vez, castigando un pase mexicano perdido con una definición implacable de contragolpe. 2 goles, 90 segundos, y de repente la fortaleza invencible tenía grietas por todos lados. Pero esto es un mundial y nada se queda simple por mucho tiempo. Julián Quiñones, la revelación del torneo, el jugador ya empatado en el récord de más participaciones en gol de un mexicano en la historia de los mundiales, le dio a su país la respuesta que necesitaba. Una definición clínica que redujo la desventaja a la mitad y transformó a un azteca aturdido de vuelta en un estadio en pleno rugido. 2-1 al descanso y se sentía cómo cambiaba el ímpetu, con Inglaterra aferrándose a una ventaja que de repente se sentía frágil. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Minuto 54. Jarell Quansah entra fuerte en una disputa con Jesús Gallardo. El árbitro dejó seguir la jugada. El VAR no estuvo de acuerdo. Tarjeta roja, roja directa. Inglaterra, ya desgastada por la altitud, ahora con 10 jugadores y más de media hora todavía por sobrevivir. Esta es la parte del partido donde la mayoría de los equipos se derrumban. Esta es la parte donde Inglaterra, de alguna manera, se hizo más fuerte. En lugar de replegarse, Inglaterra se fue hacia adelante. Harry Kane, el capitán, el cazador de récords, apareció cuando derribaron a Anthony Gordon dentro del área. Penal. Kane no falló, 3-1, y por un momento pareció que Inglaterra había matado el partido con un hombre menos. México se negó a aceptar el guión. Otra revisión del VAR, otro penal, esta vez en contra de Inglaterra, y Raúl Jiménez mandó tranquilamente el balón al lado contrario de Jordan Pickford. 3-2, 30 minutos por jugar, 10 hombres. Una afición enfurecida que olía sangre. Lo que vino después fue puro fútbol de supervivencia, del tipo que queda escrito en el folclore de los mundiales. Jiménez se elevó por encima de la defensa inglesa para un cabezazo que parecía destinado al ángulo, hasta que Pickford, de alguna manera, se lanzó lo suficientemente alto para mandarla por encima del travesaño. Una atajada que va a quedar entre las mejores de su carrera. Momentos después, César Montes listo para aprovechar el córner siguiente, solo para ver a Bellingham, el mismo que anotó 2 goles, correr de regreso y hacer un despeje sobre la línea que salvó el partido otra vez. Con un hombre menos en la altitud contra un equipo que no perdía en casa en esta competencia, Inglaterra encontró algo que va más allá de la táctica. Llámalo resiliencia, llámalo fe, llámalo como quieras, pero durante 36 minutos más el tiempo agregado se negaron a quebrarse. Cuando sonó el silbatazo final, los números contaron una historia brutal para el local, la primera derrota de México en casa en toda la historia de los mundiales. Una racha de 5 partidos invicto y sin recibir gol que terminó de la forma más cruel posible. Y para Inglaterra, un tipo distinto de historia, exorcizando los fantasmas de 1986 en el mismo estadio donde nació aquel sufrimiento, y haciéndolo por la vía difícil, con 10 hombres en la altitud contra la corriente del partido durante largos tramos del encuentro. Así que aquí está la pregunta real para ti. ¿Fue esta la mejor actuación defensiva de Inglaterra en el torneo, aguantando un resultado que nadie esperaba que sobrevivieran? ¿O fue la oportunidad más grande desperdiciada por México? Un equipo que parecía tener el partido en sus manos y dejó escapar de la forma más cruel la chance de llegar a su primer cuartos de final de Copa del Mundo desde 1986. El doblete de Bellingham se va a llevar los titulares. El penal de Kane se va a llevar los mejores momentos. Pero las atajadas de Pickford y ese despeje sobre la línea de Bellingham, esa es la diferencia entre Inglaterra celebrando en el vestidor hoy y México quedando eliminado frente a su propia afición.
Siguiente parada para Inglaterra, Miami, y un choque de cuartos de final contra la arrolladora noruega de Erling Haaland, que dio su propia sorpresa hoy más temprano ante el pentacampeón Brasil. Prepárense, porque si este es el nivel del fútbol de eliminación directa en este mundial, apenas estamos comenzando.